Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Capítulo 23, versículo 1 al 4 y 19. Y capítulo 24, versículo 1 al 8 y del 62 al 67. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas. Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad, entre vosotros, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, o sea Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: a tu descendencia daré esta tierra. Enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero, si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Mas a mi hijo, no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de la Jai-Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde, salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara. La tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos. Y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio.
que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero, y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: Pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Era costumbre ver al Señor caminar por las diferentes regiones y encontrarse con mucha gente a su paso. Esta práctica constante del Maestro nos revela su naturaleza íntima y su deseo genuino de estar cerca de quienes más lo necesitaban. Unos se acercaban a él y otros eran sorprendidos por el Maestro. La diversidad de encuentros que experimentaba Jesús nos muestra cómo Dios respeta nuestra libertad, permitiendo que algunos vengan voluntariamente, mientras que otros son alcanzados por su gracia inesperada. Hoy el Evangelio nos narra el encuentro de Jesús y Mateo. Este relato particular nos ofrece una ventana extraordinaria hacia la metodología evangelizadora del Señor y su capacidad para transformar corazones endurecidos. Lo particular es que no es Leví quien busca al Señor, sino que es el mismo Nazareno quien se interesa por su vida. Esta iniciativa divina nos demuestra que el amor de Dios no espera a ser solicitado, sino que se adelanta a nuestras necesidades más íntimas. Jesús observa a este recaudador de impuestos con ojos de amor y lo llama. La mirada de Cristo trasciende las apariencias sociales y las etiquetas que la sociedad impone, llegando directamente al corazón. Él inmediatamente se levanta y lo sigue sin vacilar. La respuesta de Mateo nos enseña que cuando el corazón reconoce la voz auténtica del amor, no necesita tiempo para deliberar ni condiciones para obedecer. Debemos tener la actitud y la disposición de Mateo ante el Señor. Esta actitud implica mantener el corazón abierto y disponible, sin permitir que las ocupaciones mundanas nos distraigan de la voz divina. Debemos ser dóciles a su llamado y hacer que nuestra respuesta sea pronta decidida. La docilidad cristiana no es pasividad, sino una actitud activa de escucha y obediencia que requiere valentía y determinación. Logremos permanecer unidos a Cristo, dejando atrás nuestra vida de pecado y esforzándonos por seguir un camino de conversión. Esta permanencia en Cristo exige un compromiso diario de renovación espiritual y una vigilancia constante sobre nuestros pensamientos y acciones. Hoy en día el Señor nos sigue viendo y nos llama a un cambio de vida, a un estilo diferente al mundo, donde se experimenta la verdadera alegría y felicidad. El llamado contemporáneo de Jesús nos invita a construir una contracultura del amor, que desafíe los valores vacíos de nuestra época. Pero lamentablemente tenemos muchos prejuicios y nos creemos tan altos por lo que poseemos. Estos prejuicios actúan como muros que nos separan tanto de Dios como de nuestros hermanos,
impidiendo que experimentemos la auténtica comunión cristiana. Esto nos impide ver a los demás como hijos de Dios y ver a Jesús como el mismo dueño de nuestras vidas. La ceguera espiritual que producen nuestras falsas seguridades nos priva de reconocer la presencia divina en lo cotidiano y en los rostros de quienes nos rodean. Estamos invitados a vivir la humildad que nos permite reconocernos seres frágiles, pero con la capacidad de fortalecernos en Dios. Esta humildad auténtica no es autocompasión ni falsa modestia, sino el reconocimiento honesto de nuestra dependencia absoluta del amor misericordioso de nuestro Creador. La experiencia de Mateo nos recuerda que ningún pasado puede limitar la acción transformadora de la gracia divina en nuestras vidas. Su profesión de recaudador de impuestos lo convertía en una figura despreciada por su pueblo, pero Jesús vio más allá de estas circunstancias. El maestro percibió el potencial evangelizador que había en aquel hombre, y no dudó en apostar por su conversión. Esta confianza del Señor en la capacidad de cambio de la persona debe inspirar nuestra propia actitud hacia quienes consideramos perdidos o incorregibles. La inmediatez de la respuesta de Mateo nos enseña que los momentos de gracia requieren decisiones rápidas y corazones dispuestos. Cuando el Espíritu Santo toca nuestra conciencia, no debemos postergar nuestra respuesta ni buscar excusas para dilatar nuestra conversión. La vida cristiana auténtica se caracteriza por esta prontitud para responder a los llamados divinos, sin importar las consecuencias sociales o económicas. El ejemplo de Mateo nos muestra que seguir a Cristo puede implicar abandonar seguridades terrenales para abrazar la aventura de la fe. Esta aventura espiritual nos lleva a descubrir tesoros infinitamente superiores a cualquier riqueza material que podamos poseer. La transformación del recaudado de impuesto nos demuestra cómo Dios puede convertir nuestras debilidades en fortalezas para su reino. Nuestra historia personal, por más oscura que pueda parecer, puede convertirse en testimonio poderoso de la misericordia divina. El Señor continúa caminando por nuestras calles, nuestros trabajos, nuestros hogares, buscando corazones dispuestos a la conversión. Su mirada de amor sigue posándose sobre nosotros, esperando que tengamos el valor de levantarnos y seguirle como lo hizo Mateo hace 2000 años. La mesa del recaudador de impuestos se convirtió en altar de transformación cuando Cristo se acercó con su palabra salvadora. Así también nuestros lugares de trabajo, nuestras ocupaciones diarias, pueden convertirse en espacios sagrados donde experimentamos el encuentro con lo divino. Ser recaudador de impuesto era considerada impura por los judíos de su época. No fue obstáculo para que Jesús lo eligiera como discípulo. Esto nos enseña que no existen trabajos o situaciones que nos descalifiquen del amor de Dios si nuestro corazón está abierto a su gracia. La conversión auténtica implica necesariamente un cambio en nuestras prioridades y en la manera como nos relacionamos con los bienes materiales. Mateo dejó su mesa de recaudación para seguir a aquel que le ofrecía riquezas imperecederas y una misión trascendente. El llamado de Cristo no es solo individual, sino comunitario, invitándonos a formar parte de una familia espiritual que trasciende las barreras sociales. La respuesta generosa de Leví se convirtió en bendición para muchos otros que también necesitaban experimentar el amor misericordioso del Maestro. Cada encuentro personal con Jesús tiene repercusiones que van más allá de nuestra experiencia individual, convirtiéndonos en instrumentos de salvación para otros. La docilidad que mostró Mateo ante el llamado divino debe inspirar nuestra propia actitud de disponibilidad ante las mociones del Espíritu Santo. Cuando permitimos que Cristo transforme nuestro corazón, nos convertimos en testigos vivientes de su poder redentor en el mundo contemporáneo. La humildad auténtica nos lleva a reconocer que solo en Dios encontramos la plenitud de sentido y la verdadera realización de nuestra existencia.
Seguir a Jesús significaba embarcarse en la aventura más grande que un ser puede vivir, la construcción del reino de Dios en la tierra. Su testimonio permanece vigente como invitación constante a abandonar todo aquello que nos separa de la voluntad divina y nos impide experimentar la auténtica libertad de los hijos de Dios. Porque su maestro come con publicanos y pecadores. Jesús entró a la casa de Mateo y compartió la mesa con personas, a quienes se les atribuía un mal testimonio de vida por sus oficios y por sus pecados. Este gesto del maestro desafía grandemente las convenciones sociales y religiosas de su época, mostrándonos que el amor de Dios trasciende todas las barreras sociales. Pero a la vista de esto estaban los fariseos, quienes seguían detalladamente los pasos de Jesús para ver sus andanzas. La actitud vigilante de los fariseos revela una mentalidad controladora, que busca encontrar faltas, en lugar de reconocer la bondad divina manifestada en las acciones del Señor. Es una pena decir que así nos comportamos muchos de nosotros, porque vivimos pendientes de lo que otros hacen y dejan de hacer. Esta tendencia a fiscalizar la vida ajena nos distrae de nuestro propio crecimiento espiritual y nos convierte en obstáculos para la obra evangelizadora. En el caso de los fariseos, ellos acostumbraban a juzgar a los demás y claramente juzgarían esta acción del Maestro. Su dureza de corazón les impedía comprender que la misericordia divina se manifiesta precisamente en el acercamiento a quienes más necesitan sanación espiritual. Para aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, no podemos seguir con esta misma actitud farisaica. La conversión auténtica implica necesariamente un cambio completo en nuestra manera de percibir y tratar a nuestros semejantes, especialmente a los más vulnerables. En nuestro corazón debe existir únicamente el sentir de Cristo, para ver también las necesidades ajenas y no caer en el error de juzgar a los demás. Este sentir de Cristo nos lleva a desarrollar una mirada compasiva, que busca siempre el bien del otro antes que la satisfacción de nuestro propio ego. Pero hay algo más atrevido que hicieron los fariseos, y que de eso nos tenemos que cuidar. Es cuestionar la voluntad del Señor y creer que se equivoca. Esta arrogancia espiritual nos coloca en una posición peligrosa, donde pretendemos conocer mejor que Dios lo que conviene para la salvación de las almas. Estamos invitados a ser portadores de misericordia y perdón, considerándonos siervos y no jueces ni señores frente a los demás. La auténtica autoridad cristiana se ejerce a través del servicio humilde y la entrega generosa, nunca mediante el juicio despiadado o la condena implacable. La mesa compartida en casa de Mateo se convierte en símbolo poderoso de la inclusión total que caracteriza el reino de Dios. Alrededor de esa mesa se reunieron personas que la sociedad había marginado, pero que encontraron en Cristo la acogida incondicional que sus corazones anhelaban. La pregunta de los fariseos revela su incapacidad para comprender que la santidad verdadera no se contamina por el contacto con el pecado, sino que lo transforma. Jesús no temía acercarse a los pecadores, porque sabía que su presencia tenía poder sanador, y su palabra capacidad transformadora. La actitud farisaica persiste en nuestros días, cuando establecemos categorías de personas dignas e indignas del amor de Dios. Esta mentalidad clasista contradice completamente el mensaje evangélico que proclama la dignidad universal de todos los hijos de Dios. La vigilancia constante que ejercían los fariseos sobre Jesús nace del miedo a perder el control religioso y social que habían construido. Cuando nos convertimos en fiscalizadores de la fe ajena, revelamos nuestra propia inseguridad espiritual y nuestra falta de confianza en la acción divina. El participar de la mesa tiene un significado importante en la cultura judía, pues implica aceptación, comunión y establecimiento de vínculos fraternales. Al comer con publicanos y pecadores, Jesús les devolvía su dignidad y les abría las puertas de la comunidad de salvación.
La misericordia divina se manifiesta no solo en el perdón de los pecados, sino en la restauración completa de la persona a su condición de hijo amado de Dios. Los fariseos, centrados en la observancia externa de la ley, no podían comprender que la verdadera pureza nace del corazón transformado por el amor. Nuestra llamada como discípulos de Cristo es a construir puentes de reconciliación, donde otros construyen muros de separación y exclusión. La casa de Mateo se convirtió en espacio sagrado, donde se experimentó la presencia salvadora de Dios, en medio de la sencillez y la humildad. Este episodio nos enseña que no existen lugares ni personas que estén fuera del alcance del amor de nuestro Redentor. La crítica farisaica nace de una comprensión limitada de la santidad, que la reduce a separación y pureza ritual en lugar de entenderla como amor que transforma. Cuando adoptamos el sentir de Cristo, nuestro corazón se dilata para abrazar a todos sin excepción, especialmente a quienes más necesitan experimentar la ternura divina. La verdadera sabiduría espiritual nos lleva a reconocer que todos somos pecadores necesitados de la gracia salvadora, que solo Cristo puede otorgarnos. La mesa del reino de Dios está preparada para todos, pero requiere de nosotros la humildad de reconocer nuestra propia pobreza espiritual y nuestra dependencia absoluta del amor redentor. El gesto de Jesús se parece cuando y guardando la distancia, cuando vamos a predicar su palabra, y entramos en esas casas donde hay un delincuente o una prostituta. A diferencia de Jesús, nosotros somos pecadores confesos, que servimos a Dios por su misericordia. A diferencia de los fariseos, evitamos sentirnos superiores a los demás, porque todos somos pecadores y solo Dios es quien puede juzgarnos. Estamos llamados a evangelizar sin juzgar a nadie. Anunciar el Evangelio no es una tarea exclusiva de algunos, sino un compromiso de todos los que creemos en Cristo y caminamos en la fe católica. La palabra de Dios no puede quedarse guardada en nuestro corazón, ni limitarse a los templos. Debe ser compartida con todos los que nos rodean, sin excepción, ya sea que la persona esté viviendo en pecado, que la conozcamos bien o apenas la tratemos. Nuestro deber sigue siendo el mismo: difundir el mensaje del Señor con amor y respeto. Evangelizar no significa señalar o condenar, sino acercar a los demás la buena noticia de que Dios nos ama, nos perdona y quiere que vivamos en su gracia. La misma palabra que un día llegó a nosotros con ternura y misericordia es la que hoy debemos anunciar con ese mismo espíritu. Si el hermano que la escucha decide acogerla o no, esa es una decisión personal que debe respetarse. Nuestra misión no es forzar, ni convencer a la fuerza, sino sembrar con fe y esperanza, confiando en que el Espíritu Santo hará su obra en el corazón de cada uno. Difundir el Evangelio es un acto de amor que no impone, sino que propone un camino nuevo. Por eso, como verdaderos discípulos, hablemos de Cristo con nuestras palabras, con nuestras obras y, sobre todo, con nuestro testimonio de vida. Los fariseos representan esa parte de nosotros que se resiste al cambio y prefiere mantenerse en la comodidad de los prejuicios establecidos. Cuando cuestionamos las decisiones divinas, revelamos nuestra falta de fe y nuestra tendencia a querer domesticar el misterio de Dios según nuestras limitadas perspectivas. Cristo nos invita a abandonar la mentalidad del mérito y abrazar la lógica de la gracia, donde el amor se otorga gratuitamente sin condiciones previas. La transformación auténtica ocurre cuando dejamos de ser espectadores críticos de la acción divina y nos convertimos en colaboradores activos de la obra salvadora. Es más fácil criticar desde la distancia que comprometerse con la transformación que exige el encuentro auténtico con Cristo. Los fariseos han perdido de vista el corazón misericordioso de Dios y se ha refugiado en la seguridad de las normas. Jesús no solo come con pecadores, sino que transforma ese acto cotidiano en experiencia de salvación y encuentro con lo divino.
La escena nos enseña que la evangelización más efectiva ocurre en el contexto de la vida ordinaria, donde se comparten no solo alimentos, sino también experiencias y esperanzas. Los fariseos, a mantenerse apartados, se privan de presenciar el milagro de la conversión, que se opera en el corazón de quienes se acercan a Cristo con humildad. Su actitud nos advierte sobre el peligro de convertir la fe en un sistema de exclusiones en lugar de un camino de inclusión y misericordia, cuando nos preocupamos más por vigilar que todo se haga como debe ser. Podemos olvidar que lo más importante no es solo cumplir normas, sino amar como Jesús nos enseñó. La casa donde Jesús entra se convierte en un símbolo de lo que debe ser la iglesia, una comunidad abierta, donde todos los que buscan sinceramente a Dios tienen un lugar. Cada vez que nos cuesta aceptar que el amor de Dios no tiene límites ni se ajusta a nuestras ideas, volvemos a caer en la misma actitud de quienes se escandalizaban por su gran amor. Ese banquete donde Cristo comparte con personas comunes nos adelanta lo que hoy vivimos en la Eucaristía, la presencia viva del Señor en medio de una comunidad que ha sido rescatada por su amor, la verdadera actitud de servicio que debe tener todo seguidor de Jesús. Nace de reconocer que ninguno de nosotros merece tanto amor, y sin embargo, lo hemos recibido. Abrir las puertas de corazón y del hogar a Cristo es una señal clara de conversión, una respuesta generosa a su llamado que se traduce en acogida y entrega a los demás. Las críticas y los juicios desaparecen cuando se hace evidente cómo la presencia de Jesús transforma vidas, especialmente en aquellos que parecían más alejados. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Así como un médico no acude a quienes están sanos, sino a quienes están enfermos, Jesús como Salvador ha venido a buscar a quienes están espiritualmente necesitados, los pecadores, los heridos por la vida, los que han fallado, los que cargan culpas, los que se sienten lejos de Dios. No está diciendo que hay personas que se creen perfectas que no necesitan de Él, sino que está criticando los que se creen justos, a los que se ven a sí mismos como superiores o sin necesidad de conversión. Jesús no rechaza a nadie, pero solo pueden experimentar su amor, y su sanación los que reconocen su fragilidad, su necesidad y su pecado. Así como un enfermo reconoce que necesita ayuda médica, Jesús responde desde la misericordia y la compasión. Esta respuesta del Maestro nos revela la esencia misma de su misión salvadora y la naturaleza íntimamente sanadora de su presencia entre nosotros. Cada uno da de lo que tiene dentro. Las palabras que brotan de nuestros labios y las acciones que realizamos son reflejo fiel del contenido de nuestro corazón y de los valores que hemos cultivado. Jesús responde basado en el amor y la fraternidad. Su manera de relacionarse con los demás nace de una fuente inagotable de amor divino, que no hace distinción entre personas y abraza a todos por igual. Por eso no duda en visitarnos, para que le demos un espacio en nuestra mesa y ayudarnos a cambiar la vida que llevamos. Esta visita constante del Señor a nuestras vidas es expresión de su deseo ardiente de transformar nuestro interior y conducirnos hacia la santidad. Jesús hoy se presenta como nuestro médico y salvador para ayudarnos a salir adelante en un mundo enfermo por el pecado y la división. Cristo emerge como el único que posee el remedio eficaz para curar las dolencias del alma. Nadie más que Él sabe nuestra condición de pecadores, y por eso no duda en socorrernos, porque Él sabe que constantemente somos tentados. Su conocimiento perfecto de nuestra fragilidad no genera en el rechazo, sino una compasión infinita que se traduce en auxilio constante. Jesús quiere que le demos el primer lugar en nuestra vida, que le presentemos nuestra intención de ser mejores, para que amablemente nos comprenda y permanezca siempre en la morada de nuestros corazones. Esta primacía que reclama Cristo no es autoritarismo, sino invitación amorosa a organizar
nuestra existencia, según los criterios del reino de Dios. Sabemos hoy que en el Sagrado Corazón de Jesús no hay señalamientos para nadie, y que comparte con nosotros, aun sabiendo que somos débiles y pecadores. El corazón de Cristo es refugio seguro, donde encuentra acogida todo aquel que se acerca con humildad y sincero deseo de conversión. ¿Quiénes somos para juzgarnos por nuestros pecados? Esta pregunta nos invita a abandonar la dureza que a menudo tenemos con nosotros mismos, y a abrazar la misericordia que Dios tiene preparada para cada uno. No seamos tan drásticos con nosotros mismos, porque podemos desanimarnos. La autocondena excesiva puede convertirse en obstáculo para el crecimiento espiritual y alejarnos del camino de la santidad que Dios ha trazado para nosotros. Dejemos que sea el Señor quien nos juzgue y nos califique. Su juicio está impregnado de misericordia y busca siempre nuestra salvación antes que nuestra condenación, nuestro crecimiento antes que nuestro castigo. La imagen del médico que utiliza Jesús para describir su misión revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de la salvación como proceso de sanación. El pecado es presentado no como mancha que nos descalifica, sino como enfermedad, que requiere tratamiento amoroso y paciencia terapéutica. La diferencia entre el médico divino y los médicos terrenales está en que Cristo no solo cura los síntomas, sino que transforma la raíz misma de nuestra condición. Su medicina no es amarga ni dolorosa, sino que consiste en el amor incondicional que sana mientras abraza, que cura mientras perdona. Los fariseos, al considerarse sanos, se privan de la experiencia transformadora que ofrece el encuentro con el médico divino. Su autosuficiencia espiritual les impide reconocer que todos, sin excepción, necesitamos ser sanados por la gracia redentora de Cristo. La enfermedad espiritual más grave es precisamente la ceguera, que nos impide reconocer nuestra necesidad de salvación y nuestra dependencia del amor divino. Jesús viene a nosotros no como juez implacable, sino como médico compasivo, que diagnostica con precisión pero trata con ternura infinita. Su presencia en nuestra mesa cotidiana convierte los momentos ordinarios en oportunidades extraordinarias de encuentro y transformación personal. La mesa se vuelve consultorio donde el médico divino examina nuestras heridas, escucha nuestros dolores y aplica el bálsamo de su misericordia. Cada encuentro con Cristo es una consulta médica donde recibimos no solo diagnóstico, sino también el remedio eficaz para nuestras dolencias espirituales. El corazón de Jesús es el hospital donde todos los enfermos encuentran cura, donde todos los heridos hallan sanación, donde todos los pecadores experimentan perdón. La medicina que ofrece Cristo no tiene efectos secundarios negativos, sino que produce como resultado la paz, la alegría y la plenitud del corazón. Su consultorio está siempre abierto, su atención es personalizada, su tratamiento es gratuito, y su efectividad está garantizada para quienes se someten confiadamente a su cuidado. Esta respuesta es una invitación permanente, para que reconozcamos nuestra enfermedad espiritual y busquemos en él la sanación que necesitamos. La respuesta de Jesús revela que la verdadera salud no consiste en la ausencia de pecado, sino en el reconocimiento humilde de nuestra necesidad de salvación. Los que se creen sanos espiritualmente son en realidad los más enfermos, pues su soberbia les impide recibir el tratamiento que necesitan desesperadamente. La enfermedad del alma requiere un médico que no solo posea conocimiento, sino también amor infinito para tratar con paciencia nuestras recaídas y debilidades. Cristo no se limita a curar, sino que previene, fortalece el sistema inmunológico espiritual y proporciona las defensas necesarias contra futuras tentaciones. El amor de Dios no solo alivia lo que se ve por fuera, también sana desde lo más profundo, donde muchas veces nace el dolor del alma. Cada palabra que sale de los labios de Jesús tiene poder de llegar al corazón.
y comenzar a sanar desde adentro, de forma real y duradera. El corazón de Cristo es como un hospital que nunca cierra, siempre abierto para recibir a quienes necesitan consuelo, perdón y esperanza. Su amor es tan grande que acoge incluso los casos más difíciles, aquellos que muchos ya dan por perdidos, pero que para Él tienen salvación. Él no juzga ni señala, sino que escucha, comprende y actúa con una ternura que transforma. El tratamiento que Él ofrece es único, abundante en perdón, lleno de amor que no se acaba, cargado de esperanza y acompañado de una paz que solo Dios puede dar. Las palabras de Jesús no son adornos espirituales, ni frases bonitas para repetir sin pensar. Son luz, son vida, son dirección. Cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios, está tocando el centro del corazón de Dios. Esta declaración no es una crítica a los actos religiosos como tales, sino una forma vacía de vivir la fe. Una forma que pone más peso en las apariencias externas que en la conversión del corazón. Jesús se dirige a quienes juzgaban a otros mientras se sentían justos, a quienes ofrecían ofrendas pero no ofrecían compasión, a quienes conocían la ley, pero no practicaban el amor. Jesús acababa de sentarse a la mesa con recaudadores de impuestos y con personas despreciadas por la sociedad. Su gesto de cercanía escandalizó a muchos, y ante esa reacción, respondió con esta frase que nos sigue retando hasta hoy. Porque muchas veces nosotros también nos parecemos a aquellos que criticaban al Maestro. A veces creemos que por ir a la iglesia, por cumplir normas o por llevar cierta apariencia, estamos bien con Dios. Pero, ¿y nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de amar, de perdonar, de tener misericordia con quien piensa diferente o ha fallado? Jesús quiere misericordia, porque es ahí donde comienza el verdadero camino del discípulo. No es suficiente hacer sacrificios, si estos no van acompañados de un corazón transformado. La misericordia es esa ternura que sabe mirar al otro con los ojos de Dios. Es acercarse al que está lejos. Es abrazar al que todos rechazan. Es dar una nueva oportunidad, incluso cuando hay heridas. No se trata solo de perdonar con palabras, sino de abrir el corazón y permitir que el amor de Dios actúe a través de nosotros. Cuando Jesús habla de misericordia, está hablando de algo que nace de lo más profundo del alma, algo que no se improvisa, sino que se cultiva, y lo hace con el ejemplo, no solo con palabras, porque Él mismo se acercó al marginado, al enfermo, al pecador, porque tocó al leproso cuando nadie lo hacía, y levantó a la mujer adúltera cuando todos querían apedrearla, porque vio en cada rostro un hijo de Dios, no un error ambulante, y nos pide hacer lo mismo. Misericordia es saber comprender que todos estamos en proceso, que nadie es perfecto, que todos, en algún momento, necesitamos ser perdonados, que todos tenemos batallas internas que otros no ven, que muchas veces el que juzgamos está más herido que nosotros. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. No vino a señalar, sino a restaurar. Y nos pide, como iglesia, hacer lo mismo. Por eso, cuando nos aferramos más a las normas que al amor, nos alejamos del corazón del Evangelio. Cuando usamos la fe para excluir en vez de incluir, para dividir en vez de unir, nos hemos desviado del camino. La misericordia es la prueba más auténtica del cristianismo, porque es fácil rezar, ayunar, dar limosna. Lo difícil es perdonar al que nos hirió. Es mirar con respeto a quien vive diferente. Es acompañar al que nadie quiere acompañar. Y sin embargo, ahí está nuestra misión. Jesús quiere misericordia porque eso es lo que transforma el mundo. Los sacrificios impresionan por fuera, pero la misericordia toca el alma. Una sola acción hecha con amor vale más que 1000 rituales sin corazón. No se trata de dejar los actos religiosos, sino de llenarlos de sentido, que nuestra oración nos haga más sensibles,
que nuestra comunión nos impulse a ser más justos, que nuestras prácticas religiosas nos acerquen al dolor del otro, no que nos encierren en una burbuja de aparente santidad. Jesús nos está diciendo, si de verdad quieres agradar a Dios, empieza por amar al hermano. Si quieres rendirle culto, hazlo con un corazón que se compadece. Si vas a ofrecer algo, que sea tu paciencia, tu perdón, tu generosidad. La misericordia no es debilidad, es fuerza, porque se necesita valentía para amar cuando no hay razones, para servir sin aplausos, para dar sin esperar, para volver a empezar después de cada caída. Esta palabra de Jesús también es consuelo, porque nos recuerda que Dios no nos mide por los errores cometidos, sino por el amor con que nos levantamos, que no busca perfección, sino disposición, que no exige que tengamos todo resuelto, sino que abramos el corazón a su gracia. Y cuando uno se siente débil, caído, manchado por el pecado, es precisamente ahí donde la misericordia brilla más, porque es ahí donde Dios se hace presente como médico del alma, como padre que espera, como pastor que busca a la oveja perdida. Misericordia quiero y no sacrificios. No es un reproche, es una llamada a vivir la fe de forma auténtica, a revisar nuestras actitudes, a preguntarnos si realmente nuestro trato con los demás refleja el amor que decimos profesar, si nuestras palabras construyen o destruyen, si nuestras acciones levantan o aplastan, si nuestro modo de vivir habla de un Dios que salva o de un Dios que condena. Hoy, más que nunca, el mundo necesita misericordia. Hay heridas que no sanan con discursos. Hay vacíos que no se llenan con reglas. Solo el amor que se traduce en gestos concretos tiene poder de sanar, de unir, de transformar. Como iglesia, estamos llamados a ser rostro visible de ese amor. No jueces, sino servidores. No guardianes de la puerta, sino brazos que acogen. Jesús nos dejó un camino, el camino de la misericordia. Es angosto, es exigente, pero es el único que lleva a la vida. Seguir a Cristo es vivir como Él vivió, con los brazos abiertos, el corazón dispuesto y los pies siempre en camino hacia el otro, porque ahí, en el rostro del hermano, está Él, y cuando extendemos la mano, cuando ofrecemos una palabra de esperanza, cuando acompañamos en silencio, cuando perdonamos de verdad, entonces nuestra fe deja de ser teoría y se convierte en evangelio vivo. Cuando Jesús pronuncia la frase, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no está simplemente haciendo una distinción entre dos grupos de personas, sino revelando la esencia más pura de su misión redentora, que consiste en acercarse con amor a los corazones heridos y ofrecerles un camino nuevo, lleno de esperanza, sanación y misericordia. Estas palabras no deben entenderse como un rechazo hacia quienes llevan una vida ordenada, sino como una declaración directa de que el reino de Dios no es un premio para los perfectos, sino un regalo ofrecido generosamente a quienes reconocen su fragilidad y se atreven a abrir el alma a la compasión divina. Jesús no vino a buscar aplausos de los que se sienten espiritualmente autosuficientes, sino tocar la vida de quienes se saben necesitados, de aquellos que, entre caídas y tropiezos, aún conservan el deseo de volver al camino que lleva a la vida plena. El Maestro no se sienta en tronos elevados para esperar que lleguen a él los fuertes, sino que desciende con ternura al valle de nuestras miserias, porque sabe que la verdadera grandeza se manifiesta al inclinarse hacia quienes más lo necesitan. Él no se detiene a buscar perfección exterior, sino autenticidad interior, y su mirada, en lugar de exigir un historial impecable, se posa con amor sobre quienes claman en silencio por una oportunidad de empezar de nuevo. Su invitación no va dirigida a los que creen tenerlo todo resuelto, sino a los que con humildad reconocen que les falta todo cuando Dios no ocupa el centro de su existencia.
Quienes se creen justos, muchas veces, se convierten en jueces severos, incapaces de compadecerse del dolor ajeno, porque su mirada se ha vuelto dura, rígida, más interesada en reglas que en personas, más enfocada en fallas que en historias. Pero Jesús no se deja guiar por las apariencias ni por los currículos espirituales, que muchos levantan como escudos. Él mira el corazón y donde otros ven indignos. Él ve hijos amados que solo necesitan un gesto de amor para cambiar el rumbo de sus vidas. En cambio, cuando dice que ha venido a llamar a los pecadores, nos está recordando que nadie queda fuera de su amor, que no hay historia tan rota que no pueda ser restaurada, ni mancha tan profunda que no pueda ser limpiada por su misericordia. Este es una invitación constante a dejarse transformar por la gracia, a permitir que Dios reconstruya desde dentro lo que el pecado ha ido desfigurando con el tiempo. El pecado es una herida que nos aleja de nosotros mismos, de los demás y de Dios. Y por eso Jesús, como buen médico, no se queda en los síntomas, sino que va hasta la raíz para sanar desde lo más profundo del alma. Él no huye del pecado, pero tampoco lo aprueba, lo enfrenta con amor, y en lugar de juzgar desde lo alto, se acerca, se sienta al lado del herido, le habla al corazón y le dice con dulzura: tú también eres digno de un nuevo comienzo. Esta declaración de Jesús nos confronta, porque desmonta toda actitud de superioridad espiritual, recordándonos que no estamos aquí para sentirnos mejores que otros, sino para reconocernos como hermanos, igualmente necesitados de la misericordia de Dios. El que se cree justo por sí mismo, sin haber sido tocado por el perdón de Dios, corre el riesgo de construir una fe fría, sin ternura, incapaz de mirar con compasión, y por lo tanto, alejada del verdadero espíritu del Evangelio. Por eso, esta frase del Señor es una escuela de humildad, porque nos recuerda que no somos salvados por méritos propios, sino por la infinita bondad de un Dios, que no se cansa de salir a nuestro encuentro cuando más lo necesitamos. Quien se sabe pecador y se deja abrazar por Cristo, no vive con vergüenza ni con culpa estéril, sino con la alegría del perdonado, con la gratitud de que ha sido rescatado, y con la misión de extender esa misma misericordia a los demás. Esta actitud debe transformar nuestra manera de ver al prójimo, porque si Jesús vino por los pecadores, entonces no podemos despreciar a nadie, ni condenar a quienes están lejos, sino que debemos ser puentes de amor que los acerquen al corazón de Dios. La Iglesia, como comunidad de discípulos, no es un lugar para los que se sienten superiores, sino un refugio para los que buscan consuelo, un hospital para los heridos y una casa abierta donde todos tienen un sitio. Quien ha sido tocado por el perdón divino no puede vivir juzgando, porque sabe por experiencia que el amor sana más que cualquier reproche, y que la gracia actúa cuando el corazón se abre, no cuando se le aplasta con exigencias que no transforman. Este mensaje también nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra alma con sinceridad, y a preguntarnos si aún hay zonas oscuras que necesitan ser tocadas por la luz de Cristo, si hay heridas que siguen sangrando en silencio, y si hay actitudes que nos alejan del corazón del Evangelio. Jesús no espera que estemos limpios para llamarnos. Su voz resuena en medio de nuestro desorden, y su propuesta es clara: ven, camina conmigo, deja que mi amor te transforme. Y este llamado no es solo para los grandes pecadores públicos, sino también para nosotros, que a veces cargamos con rencores, con indiferencias, con pequeñas omisiones que, sin darnos cuenta, van apagando la llama del amor. Él nos llama cada día, en lo cotidiano, en lo simple, en medio de nuestras luchas diarias, para que no olvidemos que siempre hay un paso más que dar hacia la conversión. Siempre hay un perdón que recibir. Siempre hay una nueva oportunidad. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es una palabra viva que hoy también se dirige a ti,
a mí, a todos los que anhelamos una vida distinta, más libre, más auténtica, más cercana a Dios. Es la certeza de que el Señor no se cansa de buscarnos, incluso cuando nosotros nos cansamos de intentar, y que su amor no tiene límites, ni condiciones, ni caducidad. Es el recordatorio de que nunca estamos demasiado lejos, como para no ser alcanzados por su mirada, ni tan perdidos como para no ser encontrados por su voz que llama con ternura. Y si hoy escuchamos esa voz, no endurezcamos el corazón. Más bien, dejemos que su misericordia nos toque, nos purifique y nos devuelva la dignidad que el pecado quiso robarnos. Porque solo en ese encuentro con Cristo, que no viene a llamar a los que se creen santos, sino a los que saben que necesitan ser amados, comienza la verdadera transformación de la vida. Hoy el Señor te mira, te llama por tu nombre y te dice una vez más, sígueme. Y en esa invitación está incluida no solo tu salvación personal, sino también tu misión, ser mensajero de esperanza para otros, ser reflejo de la ternura divina, ser compañero de camino para los que están rotos por dentro. No temas responder con generosidad, no temas salir al encuentro de los demás, no temas dar de lo que has recibido, porque el mismo Espíritu Santo te acompañará, te inspirará y te sostendrá en cada paso. Así como Mateo fue transformado por el encuentro con Jesús, también tú puedes experimentar ese cambio que da sentido y plenitud a la vida. Y lo más hermoso es que no solo recibirás, sino que también te convertirás en instrumento de transformación para otros, como luz encendida que enciende otras luces. La misericordia que recibimos no puede quedar estancada como agua retenida, sino que debe fluir hacia los demás como un río que refresca, riega y da vida a su paso. Ser discípulo no es solo asistir a misa o rezar de vez en cuando, sino tener un corazón dispuesto a amar a tiempo y a destiempo, incluso cuando hacerlo resulte incómodo o mal comprendido. Nuestra sociedad, muchas veces herida por la indiferencia, el egoísmo y el rencor, está clamando silenciosamente por testigos auténticos del amor de Dios, que abracen sin exigir, que sirvan sin pedir aplausos y que escuchen sin juzgar. Si cada uno de nosotros permitiera que la misericordia de Jesús guíe nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras palabras, el mundo sería profundamente distinto y se parecería un poco más al reino de los cielos que el Señor vino a inaugurar. Entonces, sigamos caminando con firmeza, con gozo y con esperanza, sabiendo que no estamos solos, porque quien nos llamó también camina a nuestro lado y jamás nos abandona en el sendero del amor. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.